Anoten lo que les voy a leer, que lo que les voy a leer es un discurso que ha dado un senador y que tiene mucho que ver con la realidad que están viviendo ustedes. Entonces, anótense aquellos adjetivos calificativos que consideren los más importantes. Concéntrense en adjetivos calificativos. Repito, chicos, es un discurso que ha leído un senador. En ese discurso habla de ustedes, habla de los jóvenes y clasifica o determina algunas características que supuestamente, según él, los jóvenes tienen. Cerrar la puerta, por favor. Los jóvenes en la actualidad son apáticos ante los temas importantes. ¿Cuál es el adjetivo calificativo ahí? Apáticos, muy bien. ¿Qué quiere decir apático? ¿Qué quiere decir el senador cuando dice que ustedes son apáticos ante los temas importantes? ¿Cómo que no hay empatía? Una cosa es empatía y otra cosa es ser apático. Como yo entiendo, dice, los jóvenes ante los temas importantes son apáticos. ¿Cuáles son los temas importantes? Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la política. Ustedes son apáticos ante esos temas. ¿Por qué? Porque en la actualidad privilegian, dice, elementos que son simplemente para la diversión y el entretenimiento. Por tanto, dice el senador, los jóvenes de hoy son cada vez más superficiales. Al mismo tiempo, insiste, esa superficialidad hace que sean más propensos a una diversión sin sentido. Y peligrosa hasta el vicio. Lo que hace que poco a poco los jóvenes no es que sean, eso él lo destaca muy importantemente, no es que sean, sino que están propensos a la criminalidad. En resumidas cuentas, este ñato dice, los jóvenes han llegado a una apatía en nuestros días que les hace indiferentes. Ustedes son indiferentes ante la política, ante la cultura, ante el pensamiento, ante los problemas serios que atravesamos como humanidad. Son indiferentes, son apáticos, no participan de eso activamente. ¿Por qué? Porque hay la tendencia de que los jóvenes están más preocupados por su propio entretenimiento y al mismo tiempo por su propio placer. Lo que en determinado momento es peligroso porque los hace susceptibles, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, a todo tipo de circunstancias que peligrosamente los pueden llevar o a la enfermedad o al crimen. No es que sean así, sino que esa es la tendencia. Si yo estaría en los pies de ese senador, si yo fuera el senador en cuestión acá, ¿qué me diría? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Estoy exagerando o no estoy exagerando? Porque entiendo que ustedes son jóvenes, por lo tanto, ese senador se refiere a jóvenes. Y yo pertenezco a un sector de la sociedad adulta, por lo tanto, puedo representar el pensamiento de ese senador. Así que, si ustedes se enfrentan como jóvenes ante un adulto que les diga eso, ¿qué tienen que decir al respecto? Y si no dicen nada, quiere decir que este ñato tiene toda la razón del mundo.
Reaccionen. Carajo. ¿No tienen nada que decir al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Sí, dime, hermano. Gracias. Yo creo que sí nos interesa el tema. La diferencia es que no nos interesan los mismos temas que a ellos. No consideramos relevante lo que ellos consideran relevante o importante. Por ejemplo, el fútbol. ¿Ay, tú crees que a mi generación no le interesaba el fútbol? ¿Y tú crees que el fútbol es relevante? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Piqué le ha engañado a su mujer. ¿Qué es relevante? ¿Qué? ¿Y qué sería lo del fútbol interesante, relevante? Que Messi ha fichado para el Miami United. El movimiento que genera. ¿Qué movimiento económico? Tanto económico. Superficial. Como también las personas. Superficial. ¿Y donde los narcoaviones tal vez? ¿Eso te parece relevante? A ver, muéstrame tu post del Facebook donde has hablado de eso. No, o sea, es que esa es la cosa. O sea, a los adultos eso les va a interesar, pero a los jóvenes no nos ha interesado. Ah, ¿cómo no les va a interesar que un país sea narcotraficante? Aquí no sabía una gran parte, sería que usted dio la clase de ejemplo, no veo, o sea, no sabía recién estaba. Entonces le estás dando razón al senador. La verdad sí. Ah, ya, perfecto, eso di. Dime. Yo creo que no se puede generalizar, yo creo que hay diferentes tipos de jóvenes, pero yo creo que sí estamos tendiendo, digamos, a ser un poco más superficiales y eso se debe, yo pienso que se debe gracias a las redes sociales y más todos los medios de comunicación que todo el tiempo estamos bombardeando ese tipo de cosas. O sea que estás de acuerdo. Sí, no, a medias, digamos. ¿Cómo es el de sí, no? Que no se puede generalizar que todos están... No soy ni de izquierda ni de derecha, todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué dices? Yo creo que en realidad está equivocado porque... ¿Está equivocado? Sí, para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sí soy una persona que sí se preocupa por los temas sociales, que para mí son importantes, pero creo que la diferencia generacional que existe hace que pareciera de que los temas que yo toco no son tan importantes porque soy solamente un joven y ya. Y mi manera de expresarme es muy diferente a las que se expresan antes, porque por ejemplo, mi manera puede ser a través de memes, de juegos, de otro tipo de cosas que tal vez era diferente de los otros jóvenes. ¿Y qué pasaría si les digo que les estoy mamando? Bueno, en realidad no tanto, porque esto sí lo ha dicho un senador, pero un senador en el siglo I después de Cristo, y senador de la República Romana, que se llamaba Marco Tulio Cicerón. Pero si ustedes le preguntan a una persona adulta ahorita cómo son los jóvenes, les va a decir exactamente lo mismo y tal vez con las mismas palabras. ¿Qué les dice eso? Sí. Yo creo que es más por la forma de pensamiento, eso que nos diferencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inclusión para nuestra generación es algo que se hace mucho énfasis, incluso al punto de exagerar. Ya, pero hermano, a ver, concentrémonos en esto que es lo que quiero dilucidar. El discurso que les acabo de explicar o de leer o de decir es un discurso que lo dijo en el siglo I después de Cristo, Cicerón. Pero si tú comparas con lo que la gente piensa de ustedes, los adultos, mis colegas, ahorita en el café docente están diciendo de ustedes exactamente lo mismo. Casi con las mismas palabras. ¿Qué te dice eso? Porque en los hechos, eso podría decir solamente dos cosas. Uno, o que los jóvenes siempre han sido una mierda. O dos, que los adultos están equivocados en su percepción del joven. ¿Cuál de las dos opciones creen que es cierta? Ya, digamos, aunque han hablado así entre ustedes nomás y no han dicho nada concreto, digamos que ustedes están en desacuerdo con esto.
¿Por qué? ¿Cuál es el error? Si yo fuera el senador aquí ahorita y les digo eso, díganme por qué estoy equivocado. Y ojo, que hay algunos de ustedes que están de acuerdo. Pero eso es un error. Si quieres hablar, habla en público. Aquí hay una equivocación de concepto. ¿Cuál es la equivocación en ese concepto? En otras palabras, ¿por qué la sociedad adulta está equivocada cuando juzga o cuando prejuzga o cuando define a los jóvenes? Ya, ¿en qué sentido, Guaway? Es que yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de gente adulta diciendo que los jóvenes, como lo que decía el senador, ya no nos preocupamos por temas tal vez de interés social, pero es generalizar porque hay personas, tal vez no del mundo, tal vez un 1% de los cuales sí que están enfocados en este tema. Yo, si fuera ustedes y viene un adulto a decirme eso, yo lo primero que le diría es: ¿de qué tipo de joven estás hablando? ¿Estás hablando de un joven de la zona norte que se ha criado en un lugar donde hay todos los servicios básicos? ¿O estás hablando de un joven que vive en la más absoluta carencia? ¿Estás hablando de una persona o de un joven que ha tenido la posibilidad de formarse con determinadas circunstancias beneficiosas? ¿O estás hablando de personas que se han formado en las situaciones más precarias? ¿De qué estamos hablando y de qué jóvenes estamos hablando? Para concluir la materia, chicos, que la concluimos el lunes, vamos a cerrar con un tema que es, en el momento, uno de los temas de debate y uno de los temas de reflexión más importantes, que es la situación desde el punto de vista social, comunicacional, cultural, que están atravesando los jóvenes en Latinoamérica, en particular en Latinoamérica, no, aunque básicamente esto se puede aplicar a nivel mundial, con sus grandes diferencias. Y una de las autores más importantes en temas de jóvenes en la actualidad es la mexicana Rosana Reguillo. No solamente una pensadora y una teórica extraordinaria y reconocida a nivel mundial, sino una persona sumamente inteligentísima. Ella, gracias a ella en realidad, se han abierto en Latinoamérica y en el mundo estudios específicamente sobre los jóvenes. Y en particular, estamos viendo un texto que ya es bastante antiguito y que sin embargo es absolutamente útil todavía, que se llama Culturas Emergentes. Búsquense este librito, hay en el internet. Es un libro que les va a servir muchísimo para no solamente la materia, sino para su reflexión profunda y su debate continuo. De principio, entender qué es o qué llama Rosana Reguillo o cómo podemos definir a esas culturas emergentes. Alexander Reguillo es muy inteligente y esta palabra no la utiliza así nomás. Emergente quiere decir en emergencia. Pero la palabra emergencia tiene dos connotaciones. Uno, quiere decir algo que está surgiendo. Y al mismo tiempo, algo que está sufriendo. No el sufrimiento dramático de las telenovelas, sino que está en situación de crisis. Una emergencia es una crisis. Las culturas emergentes actualmente en Latinoamérica son esas culturas que están en proceso de surgimiento, que todavía no están del todo definidas y que al mismo tiempo están en una situación precaria, en una situación de crisis. Ahora bien, ¿cómo entender estas culturas emergentes? Son culturas
no institucionalizadas. O sea, no son instituciones oficiales en la sociedad. Por ejemplo, chicos, para darles un ejemplo. La Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación aquí dentro de la universidad es una institución oficial. Tiene su carta de fundación, tiene su reglamento de funcionamiento, existe con nombre y apellido y trabaja. El centro de estudiantes, la FUL, son institucionalizados, existen. Pero dentro de la sociedad hay millones de grupos, dentro de la carrera hay montones de grupos que no han necesitado fundarse para existir, que existen de hecho, pero que no están institucionalizados. Entonces puede haber un grupo de fans de Arjona, otro grupo de rockeros, otro grupo de gente que esté interesada en el arte, qué sé yo, montones de grupos que están existiendo en la sociedad sin necesidad de estar institucionalizados. ¿Sí me dejo entender? ¿Tienen esa diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia que va a pasar si yo como autoridad, por ejemplo, viene uno de estos grupos y viene a hablarme las chicas de la SOCIEX o la gente de la SOCIEX? Yo solamente voy a reconocer aquellos grupos que están institucionalizados. El resto, para mí, son invisibles. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Estas culturas emergentes, al no estar institucionalizadas, no tienen un reconocimiento oficial. Nadie reconoce los derechos del grupo de metaleros que existe en Cochabamba. Pero eso no quiere decir que no existan, que no estén ahí, que no estén dando su manera de percibir el mundo. Las sociedades están constituidas por grupos emergentes, por culturas emergentes que no están institucionalizadas, que no están reconocidas e incluso muchas de ellas, como las pandillas, son marginales, están al margen de la ley. Y la característica fundamental de estas miles de culturas emergentes es que son poblaciones jóvenes. Y si son poblaciones jóvenes, directamente son poblaciones en riesgo. Son poblaciones que están en este momento en peligro o en crisis. Vamos a ver. El primer elemento que nosotros utilizamos para definir a los jóvenes es el elemento etario. Por ejemplo, Naciones Unidas define a los jóvenes como ese grupo de personas que están entre los 15 y los 30 años. Esos son jóvenes. Entonces, cuando el mundo, cuando nosotros, cuando los periódicos o cuando Naciones Unidas habla de jóvenes, habla de personas que están en el rango de los 15 a los 30 años. Esos son jóvenes. Si solamente tomáramos ese dato, entonces aquí están los datos que nos tienen que dar muchas luces para comprender la realidad de estos jóvenes. En Latinoamérica, las personas entre 15 y 30 años no son la mayoría, son la inmensa mayoría del continente. El 70% de las personas que viven en Latinoamérica, 70% son personas entre 15 y 30 años. 70%, chicos.
es la inmensa mayoría. ¿Qué significa eso en términos de desarrollo? Significa que somos el continente más joven del planeta. No por existencia, sino por población. El África está después de nosotros, pero su población es menor a 15 años, o sea, es un continente niño. En cambio, Europa y Norteamérica son continentes viejos, sobre todo Europa, viejos. Su población, la mayoría de su población, sobrepasa los 30 años. ¿Qué quiere decir nosotros? Que en teoría somos el continente que al ser el más joven es, por tanto, uno, ¿qué significa ser joven? Ser productivo y ser creativo. Deberíamos ser el continente más productivo y más creativo del mundo. Pero de ese 70%, de jóvenes que están en Latinoamérica, aquí en Ecuador, en El Salvador y en México, el 60% de esos jóvenes viven en estado de pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es el estado a través del cual no tienes, no puedes entrar, como yo sé, no tienes capacidad de ahorro. Primera noción de pobreza, no tienes capacidad de ahorro, por lo tanto vives básicamente al mes y no te alcanza para prever tu vejez. Segundo, tienes trabajo inestable o situación económica inestable, ya sea porque tú trabajas por tu propia cuenta o ya sea porque tus papás trabajan por tu propia cuenta, por lo tanto no tienes un ingreso fijo. Eso ya nos hace pobres. Y tercero, el tercer elemento de pobreza es que tienes muy pocos o ningún bien a tu cargo. Por ejemplo, no tienes casa propia o no tienes bienes destacables. Por lo tanto, estás en una situación precaria. Tu economía es precaria. El pobre no es necesariamente la persona que vive en estado de pobreza absoluta. Se considera pobres a las personas que no tienen capacidad de ahorro y que no tienen trabajo fijo definido, asegurado, y que no tienen bienes. La mayoría de los jóvenes en Latinoamérica viven en esa situación. O sea que somos un continente joven, puta qué maravilla, pero al mismo tiempo un continente pobre. Y como los jóvenes son la mayoría, esa pobreza está cayendo definitivamente sobre los jóvenes. Pero además de ese 60%, el 40% vive en extrema pobreza. O sea, hay gente que no le alcanza para vivir al mes, sino que vive al día a día. Eso es la extrema pobreza. ¿Ya? El hecho de estar viviendo día a día sin saber que vas a tener almuerzo o cena esa noche. Así que no solamente hay un continente joven y pobre, sino que hay una proporción enorme de jóvenes que están viviendo en situación más que precaria, sino en situación extrema. Y esa es la gran paradoja de nuestro continente. Eso es lo que básicamente podemos nosotros definir como la situación actual de Latinoamérica, y por lo tanto Latinoamérica es una contradicción. Somos el continente más joven del mundo. Tendríamos que estar en la cima de la producción mundial, porque tenemos la mayoría de la población creativa y productiva. Y sin embargo, la mayoría de nuestra gente vive en pobreza. ¿Cuáles son las causas? O si quieres,
la situación que nos ha llevado a esa realidad. Algunas de las cosas que vamos a decir son idénticas a lo que pasa en cualquier país de Latinoamérica, ¿ya? Vale decir, algunas de estas cosas, todas en realidad, es una realidad común que comparten los jóvenes con Latinoamérica. Ustedes, con los ecuatorianos, con los venezolanos, con los puertorriqueños, comparten algunas características importantes. Primero, que desde que han nacido hasta el día de hoy, ustedes han escuchado siempre que este país o nuestros países viven en crisis. Nunca les han dicho, este país es estable. Nunca les han dicho, este país es viable. Aún cuando en Bolivia hemos vivido un caso fenomenal de 14 años de estabilidad con el gobierno de Evo, que es un hecho fenomenal, sin duda, esa estabilidad era ficticia. Porque ahorita estamos viviendo las consecuencias de esa ficción. Estamos entrando en crisis. En primer lugar, porque no hay dólares. En segundo lugar, porque va a haber una subida de precios. Entonces, chicos, desde que han nacido hasta el día de hoy, ustedes han vivido en un país que les ha dicho, estamos en crisis. Esa es la diferencia con mi generación. En mi generación hemos vivido en crisis, ¿ya?, durante toda la niñez. Y además no solo una crisis económica, sino una crisis política por las dictaduras. Pero cuando hemos llegado a la edad de ustedes un poco antes, cuando estábamos en colegio, ha venido un nuevo modelo, el modelo neoliberal. Y nuestra inflación ha bajado de 7,000 a 0%. Entonces nosotros, en mi generación, hemos dicho, a la puta, este modelo es factible. Este modelo nos puede dar esperanza. Y hemos vivido erróneamente, equivocadamente, en que teníamos esperanza. Y después nos hemos caído del piso. O al piso. En cambio, ustedes nunca han tenido un momento en el que exista esperanza. Les han dicho a ustedes, esta mierda de país va a ser una mierda siempre. Repito, chicos, no se lo tomen tan a pecho, porque en Bolivia ha sido un poquito distinto. Recién ustedes están sintiendo los efectos de una crisis. La mayoría del continente latinoamericano ha vivido, ha crecido y está en estos momentos existiendo con la idea y la seguridad de que sus países están en crisis. Y lo peor es que, como hemos visto al principio de la materia, este modelo no va a cambiar. ¿Por qué todos ustedes han vivido siempre en crisis? Porque ustedes se han literalmente acostumbrado a que este es un país pobre, donde existe pobreza y donde la pobreza no se va a solucionar. A no ser que alguno ahorita en este momento me diga, yo creo que sí vamos a subsanar la pobreza de este país. Ninguno de ustedes va a ser tan ingenuo de decir eso, lo cual es terrible. No hay solución a la pobreza. Nosotros hemos vivido ingenuamente con una idea absolutamente, perdón por la redundancia, ingenua, de que se podía solucionar ciertos problemas en el país, y no es cierto. La educación sigue siendo una mierda, la salud sigue siendo una mierda, la economía sigue siendo inestable, la pobreza va a existir,
Y encima, ustedes ahora están viviendo otros temas más preocupantes. Por ejemplo, lo que decían por ahí, el tema ambiental, el tema de la exclusión social, el tema del odio y la polarización que existe en el país. Entonces, este país, económica, política, social, cultural, ambientalmente, ha estado en crisis. Ustedes han nacido con esa crisis y por lo tanto han normalizado la crisis. ¿Eso qué significa? Que en su vocabulario no existe el concepto de estado de bienestar. Si yo, adulto, me presento a las elecciones para presidente mañana y les digo, chicos, ustedes voten por mí y yo como presidente voy a hacer que cuando ustedes salgan profesionales, ¿no?, el Estado les busque un trabajo y les dé un sueldo remunerado con seguro médico. ¿Me van a creer? ¿Se van a cagar de risa? Sí. Porque eso no existe en el país. Y sin embargo existe en Europa. En Europa existe un estado de bienestar. O sea, una persona pierde su empleo, el Estado le ayuda a buscar, encontrar otro. Y mientras están buscando, Estado y ciudadano, el Estado le mantiene. No lo mantendrá como rey, pero le permite vivir. Para ustedes eso es ciencia ficción. Literal. Para nosotros es ciencia ficción. Quiero que se den cuenta, perdón queridos si soy muy enfático en esto, pero es muy importante que ustedes se den cuenta cuál es la situación real. Estas cosas, un estado de bienestar, era el sueño de una sociedad. Nosotros hemos vivido con ese sueño, crear un gobierno por la izquierda o por la derecha que mantenga a sus habitantes en estado por lo menos de vida digna. Pero ustedes saben perfectamente ahora que no pueden contar con el Estado. ¿O no lo saben? Si ustedes cuando tengan título tengan que enfrentarse a la realidad y necesiten ayuda, ¿van a acudir al Estado? No. Lo que significa, básicamente, que al no haber un estado de bienestar en nuestros países, el Estado y sus instituciones han perdido para ustedes toda legitimidad. Serían realmente tontos, lo que siempre les digo a mis hijos, serían ustedes estúpidos si creen en el Estado de este país, en la policía de este país, en la justicia de este país. Porque no hay tal. Y eso es haber llevado el concepto de Estado a su estado más ilegítimo. En otras palabras, la realidad en Latinoamérica es que los jóvenes están viviendo bajo la ley de la selva, que es sálvese quien pueda. Algunas ventajas. La tercera es que la mayoría de los jóvenes en Latinoamérica viven en el área urbana. Eso, en teoría, debería ser una ventaja. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los jóvenes latinoamericanos viven en las ciudades, en las grandes capitales, significaría que la mayoría de los jóvenes tiene posibilidades de acceder a la salud, a la educación, a la modernidad como tal. Y sin embargo, hemos visto en la materia que eso no es cierto. Porque las ciudades están diferenciadas, ¿se acuerdan? Con Bauman hemos visto eso.
hay una descentralización y por lo tanto hay una diferenciación. Y que vivir en la ciudad no trae ninguna ventaja porque hay barrios que no tienen nada, que no tienen servicios básicos. O sea que no es ninguna ventaja que los jóvenes en su gran mayoría estén en las ciudades, porque al igual que en la selva, en la ciudad la vida está diferenciada. Unos tienen mucho y otros no tienen nada. Esa diferenciación ahonda entonces las diferencias económicas, sociales, políticas. Y por último, la otra cosa que debería ser una ventaja es que ustedes, los jóvenes, viven de acuerdo a una cultura basada en las tecnologías de la información y la comunicación. Le vamos a poner el nombre más genérico, de una cultura digital. Pero, pese a que eso debería ser una ventaja, en los hechos, hemos visto en esta materia también, que no lo es. Porque el Internet no es para todos, no llega a todos de la misma manera, no llega a todos con la misma ventaja. Y una vez más, voy a poner el ejemplo, la pandemia nos ha demostrado eso, ¿no? Hay chicos que literalmente no podían conectarse a un pinche Zoom porque no tenían los suficientes datos. O, peor aún, porque el servicio no llegaba a sus barrios. Entonces, todo lo que puede ser ventajoso, en realidad se vuelve un arma de doble filo, porque en los hechos Latinoamérica no ha podido garantizar que sus jóvenes vivan en condiciones más o menos aceptables para superar la pobreza, para superar las consecuencias de la pobreza. ¿Cuáles son las consecuencias de la pobreza? Falta de educación, por un lado, falta de oportunidades por el otro, y por lo tanto, falta de posibilidades de generar trabajo, empleo. Esa realidad es una realidad que, repito, comparten ustedes como jóvenes bolivianos con el resto de los jóvenes latinoamericanos. La pregunta del millón: ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Ciertamente no tienen la culpa ustedes, porque ustedes han nacido ya bajo esta situación. Y además, como son apáticos e incultos, ni siquiera les interesa, ¿no? Estoy bromeando. Pero básicamente no podemos nosotros echarle la culpa a ustedes. Entonces, ¿de quién es la situación? ¿De quién es la culpa? La culpa es mía y la de sus papás. Es culpa de una sociedad adulta que no ha sabido afrontar las transformaciones que se han dado y hemos seguido eligiendo gobiernos corruptos, gobiernos incapaces de solucionar esto. ¿Los gobiernos son culpables? Claro. ¿La corrupción es culpable? Por supuesto. ¿Pero quiénes han elegido esos gobiernos? Claro, hemos sido nosotros. Y así, aún así, sabiendo que yo soy culpable, vengo ante ustedes y les digo: ustedes son apáticos. ¿Cuál es el error de ese discurso? ¿Qué ocurre acá en esta problemática? Dice Rosana Reguillo: hay una imposibilidad de la sociedad adulta, es incapaz. Los adultos somos incapaces de hacer un proceso de autocrítica.
Nunca nos vamos a echar la culpa de nuestras culpas. Es más, nosotros estamos seguros que éramos mejores que ustedes. Yo he peleado por la democracia. En mis épocas yo salía a las calles a defender el agua o el gas. En mis épocas yo he luchado contra la dictadura. Y entonces, en vez de hacer una autocrítica, lo que hago es echar la culpa a los otros. Entonces no digo, yo he generado por estúpido esta situación, sino que son los jóvenes los que no van a hacer nada por cambiar. El discurso adulto en este momento, esa sociedad adulta, está cometiendo una serie de atrocidades en su visión del joven. En primer lugar, estamos cometiendo el error de universalizar al joven. ¿Eso qué quiere decir? De creer que todos los jóvenes son iguales, que todos los jóvenes tienen las mismas características, que todos los jóvenes tienen los mismos objetivos. Cuando eso es una falsedad. ¿Qué hace un gobierno cuando se preocupa por los jóvenes? Dice, yo a los jóvenes les voy a regalar canchitas de fútbol en todos los barrios para alejarlos de las drogas. Y si a mí me emputa el fútbol, y si en vez de canchita quiero teatro, entonces, ¿qué hace la sociedad adulta? Cree que todos los jóvenes son iguales. Primero, nunca toma en cuenta esta realidad. Nunca toma en cuenta esa situación. Siempre piensa en los jóvenes como si fueran algo único, como si todos los jóvenes tuvieran las mismas aspiraciones, como si todos los jóvenes tuvieran los mismos objetivos, como si todos los jóvenes tuvieran el mismo destino o los mismos sueños. Y ese es el principal error. Universalizamos el concepto de joven. Por eso juntamos a los jóvenes en las aulas universitarias y a todos les enseñamos lo mismo. Por eso agarramos a los jóvenes y los ponemos en etiquetas, creyendo que todos quieren ser lo mismo. Por eso las instituciones religiosas agarran a los jóvenes y los ponen en congregaciones y les dicen, hagan lo mismo. Porque esa universalización del joven es básicamente el error que hemos cometido históricamente en las civilizaciones. Y eso, en gran medida, chicos, está en relación al otro error fundamental que estamos cometiendo como adultos. Y es que para nosotros, los adultos, ustedes no son nada más que herramientas. Tenemos un concepto de los jóvenes absolutamente utilitario, empezando por la familia. Si yo fuera médico o abogado o comunicador, quiero y espero que mi hijo siga mis pasos y herede lo que yo he construido. Y por lo tanto quiero que mi hijo repita lo que para mí eran mis sueños, mis expectativas, mis esperanzas, mis valores. La familia, con mucho amor y con mucho cariño y con mucha solidaridad seguramente, espera que tú repitas lo que tu familia es. Te utiliza, te usa como medio para llegar a los sueños que ellos tienen. Y si no, díganle a su familia, ¿saben qué?
quiero dejar la universidad. Quiero dejar la universidad y quiero dedicarme a hacer artesanías. O quiero dedicarme a luchar contra la caza furtiva de elefantes en el África. O quiero dedicarme a cuidar animalitos. ¿Qué les van a decir? ¿Qué les han dicho en primer lugar cuando les han dicho a sus padres quiero estudiar comunicación? O díganle quiero ser artista o artesano. Obviamente, a ver, escúchenme, chicos, no se distraigan. Obviamente, su papá, pensando en ustedes, ha dicho, pero hijo, hija, te vas a morir de hambre. Vas a tener una vida dura, va a ser difícil. Y yo no quiero que pases por eso. Tal vez te haya dicho, yo no quiero que pases por lo mismo que yo he pasado, pero la puta es mi vida. No es la tuya, no son tus sueños, no son tus aspiraciones. Y en esa realidad, la familia, con toda la buena predisposición del mundo, les repito, con todo el cariño, con toda la fraternidad o con todo el sentido de protección que tiene, en realidad a los hijos ve como una especie de instrumento para reproducir sus valores, sus sueños. O díganle a su abuelita, quiero tener hijos, pero no me quiero casar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La sociedad asume que los hijos sirven para algo y generalmente te tienen que servir a vos, para que tú te sientas orgulloso de tu hijo, para que tú digas, mis hijos han cumplido mis sueños, mis metas, mis aspiraciones. Yo quiero que mi hijo sea feliz, pero no quiero que sea feliz como comunicador, quiero que sea médico. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con todo el sistema político. Eso significa el gobierno, las instituciones, los partidos políticos. Ustedes solamente existen para los políticos cuando hay tiempo de elecciones. Nada más. Después, su vida, sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones, su realidad, les importa un culo. Eso ha sido siempre así. Porque los jóvenes no son más que una especie de herramienta para conseguir ¿qué? La legitimidad de una institución, de un Estado. En una investigación que yo he hecho de el año 1991 hasta el 2016, revisando todos los decretos, todas las leyes que en este país se han aprobado a favor de los jóvenes, ¿saben cuántos he encontrado? 0, ni uno solo. No hay un puto gobierno desde esa fecha que haya hecho una ley dirigida a los jóvenes. No hay. Lo más cercano es el bono Juancito Pinto. Pero a ningún gobierno, a ningún puto ministerio le ha interesado en lo absoluto desarrollar, por ejemplo, programas de políticas culturales, o de políticas en salud juvenil, o de políticas en prevención. No hay políticas. Pero sí, en épocas de elecciones, todos los políticos hablan de los jóvenes y les dicen, son el futuro del país, en ustedes está, vengan, voten por mí y les voy a dar todo. Y después, a la verga. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, ustedes solamente existen para un fin. Solamente existen con una utilidad concreta. Después, a nivel institucional, político, no tienen ninguna importancia.
Y esto, repito, no es solamente el sistema político de un gobierno, de un partido, se trata de una institución general, porque la empresa privada nunca ha hecho nada, las ONGs nunca han hecho nada, las instituciones de desarrollo nunca han hecho nada por los jóvenes, y si han hecho cosas como les decía hace rato. A ver, para los jóvenes haremos canchitas de fútbol, y una vez más la pregunta, ¿y a los que no nos gusta el fútbol? Haremos políticas culturales, a ver qué hagan y que propicien la instauración de un conservatorio de música folclórica. O haremos un programa para rehabilitar a los jóvenes dependientes en la fe de Cristo. ¿Dónde está el avance en eso? Si seguimos considerando que todos los jóvenes son iguales. Y por último, el sistema educativo. Bien facilito es para nosotros, particularmente en nuestros países y particularmente en Bolivia, llenarnos la boca para decir, por lo menos en Bolivia hay un sistema educativo gratuito. Es muy facilito. Pero ¿de qué sirve tener un sistema educativo gratuito? ¿Y de qué sirve que el Estado muy pendejamente haya dicho escuelas y centros educativos pasan a manos de la gobernación para descentralizar la cosa? Y claro, la gobernación o la alcaldía construyen un montón de escuelitas por todo lado, pero no hay ítems para profesores. Lo mismo para hospitales. Hay bellos hospitales, pero no hay ítems. Entonces, ¿qué puta de concepto es eso? Una reforma educativa en este país, una que haya habido y que haya funcionado. Una reforma educativa que por lo menos contemple la diversidad, no les digo ya entre quechuas, aymaras, sino la diversidad en términos culturales. ¿De qué nos sirve tener una universidad que permite el ingreso de todos? Si en esa universidad tenemos esto, aulas saturadas, sin condiciones para impartir una educación mínimamente personalizada. ¿De qué sirve tener una universidad que te ofrece programas de estudio técnicos sin permitirte hacer una reflexión y un análisis y una crítica de la realidad? ¿Por qué? Porque a la universidad lo único que les interesa es que ustedes tengan título, porque así se justifica ante el Estado, se justifica ante la sociedad y dice, como universidad hemos titulado a 2,000 estudiantes ahora. ¡Qué capos! ¡Viva! ¿Con qué calidad? ¿Con qué? ¿De qué sirve tener 2,000 nuevos titulados que después los vas a largar y sálvese quien pueda? ¿De qué? Si los estás soltando a la ley de la selva, pero con título. Y eso no es irresponsabilidad del Estado, es irresponsabilidad de la universidad. Entonces, chicos, en esta realidad, estamos viviendo realmente una situación en que ustedes simple y llanamente sirven para reproducir aquello que les sirve a la sociedad adulta, pero que en realidad no les está preparando para nada. Hace algún tiempo he visto una publicidad, por ejemplo, de una universidad privada, que no quiero decir su nombre, pero era la Univalle, ¿ya? Les voy a contar, voy a tratar de describirles la publicidad, para que ustedes se den cuenta de cómo es el concepto que manejamos de los jóvenes. Un afiche era una publicidad en el periódico. Un afiche que está dividido por la mitad por una línea imaginaria. ¿Ya?
esta línea imaginaria aquí es en blanco y negro y aquí es a color, o al revés. Aquí es en blanco y negro y aquí es color. Y aquí se ve una persona que está exactamente a la mitad de la línea. Es un chango, ¿no? Es un chango que en esta parte donde está en blanco y negro está con su melena, aquí tiene medio barbas, aquí tiene una mochila de hippie y está con blue jean, y aquí está con su ternito bien peinadito, bien afeitadito. Y dice Univalle, un paso más hacia el triunfo, dice. Nótense eso. Uno, esa universidad tiene un concepto de ustedes absolutamente utilitario. Yo quiero formar una persona que triunfe, que sea triunfadora, que reproduzca los valores del triunfo. Pero segundo, una persona de bien, que esté bien vestida, bien peinada, que no sea un hippie de mierda. Nótense eso. Los que han hecho esa publicidad son completamente inocentes, porque lo han hecho de estúpidos nomás. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de lo que están haciendo. Y es la reproducción de una sociedad adulta que quiere que todos los jóvenes reproduzcan eso. Un chico de bien, un chico con título, un chico exitoso, un chico capaz de moverse socialmente. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está la diversidad de culturas? ¿Dónde está la diversidad de conceptos? La diversidad de ideologías que sustentan a grupos que son tan distintos entre sí que no los alcanzamos a visualizar del todo. Y esa realidad, o sea, básicamente hace que para la sociedad adulta ustedes no sean más que el instrumento para legitimizarse ellos y el instrumento para hacer realidad los valores de una sociedad puramente adulta. Por eso, todo lo que los jóvenes, entre comillas, distinto, hacen, o piensan, o dicen, la sociedad los invisibiliza. ¿En qué consiste el proceso de invisibilización? A ver, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Escucha, no sé, yo quiero tener una institución educativa para ayudar a los jóvenes con discapacidad a construir una vida mejor. Qué bonito, qué lindo. Pero con eso no vas a crear nada. Con eso te vas a morir de hambre. Por lo tanto, tranquilo. ¿Cuáles son tus sueños en la vida? ¿Cuáles son tus ideales? Yo quiero, no sé, preocuparme y trabajar por tener un medio ambiente más limpio. Ah, eres hippie. Ya se te va a pasar, ya vas a madurar. En realidad, todas las preocupaciones que tienen ustedes, todo lo que se llama su agenda, está invisibilizado. La sociedad adulta no toma en cuenta o la ridiculiza o la considera ingenua, fantasiosa. ¿Alguna vez se han sentido así? A ver, cuéntenme. ¿Alguna vez han sentido que los adultos de su entorno han sido, no digamos malos, sino insensibles ante sus preocupaciones, ante sus agendas? ¿Sí? Básicamente nosotros queremos, digo nosotros como sociedad adulta, nosotros queremos que ustedes reproduzcan nuestros discursos.
Y aquello que no forma parte de nuestros discursos, alguien decía al principio, ¿no? Por ahí nosotros ahora nos preocupamos de otras cosas. Y es verdad. Ustedes se preocupan de otras cosas. Pero resulta que a mí esas otras cosas que a ustedes les preocupan me parecen superfluas. Me parecen banales. O me parecen ingenuas. O me parecen ridículas. Y por lo tanto, no te dan cabida. Tu profesor no te da cabida para eso. En tu familia no se discute ni se debate sobre eso. En los medios de comunicación no se muestra esas cosas. Entonces, los han vuelto invisibles. Como si no importaran, como si no existieran. O lo otro que hacemos es estigmatizar. Yo quiero como joven, digamos, hacer algo o concientizar acerca de la diversidad sexual. Gay, lesbiana. Yo quiero propiciar, qué sé yo, el desarrollo de una cultura musical, drogadicto. Yo creo en la transformación social, izquierdista, masista. Lo que dices, lo que pronuncias, lo que haces, la sociedad adulta va a tender a estigmatizar, a darle un carácter determinado, a ponerte una etiqueta. Más aún, en una situación en la que estamos viviendo ahora, en este momento, donde los populismos en toda Latinoamérica están contribuyendo a que las etiquetas sean más difíciles de superar. La etiqueta política, el hecho de que si estás en desacuerdo con la izquierda, entonces eres de derecha, o eres neoliberal, o eres imperialista. Peor aún con los discursos de los jóvenes o con las agendas de los jóvenes que los adultos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no les da la puta gana. Por eso, porque ellos viven de lo que ellos creían, pensaban, luchaban. Porque en este país no hemos superado el hecho de que hemos vivido en dictadura y que por ahí muchos de esos adultos han peleado contra la dictadura y creemos que eso es lo único que vale. Y por tanto nos asumimos mejores. Entonces pelear por la ecología o por los animalitos para nosotros es ridículo, es banal, es absurdo, es inmaduro. Y eso es estigmatizar, ponerle una etiqueta a los grupos diversos de jóvenes. Y cuando no hay esta estigmatización, fácilmente se cae en la criminalización. No solo te estigmatizan y te dicen gay o lesbiana o drogadicto o ateo o izquierdista o imperialista, sino que además todo lo que haces es fruto de las drogas, del vicio, del alcohol. ¿Por qué estoy tomando este tema al último? Precisamente por eso, chicos, porque acabamos de ver un tema tremendamente urgente en nuestros países, que es este de las narcoculturas, y nosotros agarramos a toda esa población de jóvenes, de changos, y los hemos criminalizado, dementes, psicópatas, asesinos, pero nosotros hemos creado eso. Es fácil para nosotros criminalizarlos. Lo difícil es entender esa problemática. Lo difícil es básicamente darnos cuenta de que estamos como sociedad cayendo en estas. Estos se van a anotar bien para el examen. Estas son
Las reacciones que tiene la sociedad adulta frente a la realidad de los jóvenes. ¿Cómo superamos esto? Les voy a explicar el lunes. Chao.